Anteriormente, en un mundo en guerra, ¡Alerta! una nueva generación se curte en el campo de batalla. ¡Moveos, moveos, moveos! Pero cuando la lucha cesa, el conflicto se vuelve interno. ¡Alemania está muerta! ¡Y ustedes han conspirado para matarla! ¡La revolución ha empezado! Una depresión global devasta el mundo, permitiendo a los nuevos líderes hacerse con el poder. Hay 15 millones de desempleados que buscan trabajo. Algunos trabajan para reconstruir sus naciones. Otros crean ejércitos masivos decididos a prender fuego de nuevo. ¡Debemos revocar el Tratado de Versalles! ¡Soltemos las cadenas que nos atan! Con la ayuda de nuevas alianzas militares, ¡Italia volverá a ser grande! Adolf Hitler propaga su furia por toda Europa. ¡Bombardead cada ciudad! ¡Cada pueblo! ¡Los aniquilaremos! Cuando los aliados deciden poner fin a la cruzada de Hitler, Lucharemos en las playas. Lucharemos en las colinas. ¡Rendirse jamás! surge otra amenaza. Almirante, quédese. Hay más que discutir. Un mundo en guerra. Episodio 5. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Por primera vez en la historia contemporánea, América ha sido atacada por una potencia extranjera. Casi toda la flota naval del país ha quedado destruida. El día posterior al ataque, Franklin Roosevelt pronuncia el discurso más importante de su vida. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. With the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. A 9.500 kilómetros de distancia, el ataque a Pearl Harbor es observado como un enorme éxito militar para Japón. Los japoneses llevaron a cabo uno de los ataques sorpresa más exitosos y atrevidos de la historia cuando atacaron Pearl Harbor.
350 aviones destruidos, 8 acorazados y 4 destructores. Para Estados Unidos fue una pérdida militar devastadora. Los líderes japoneses querían cerrar un acto de rendición con las naciones aliadas. Y antes de cerrarlo, los líderes japoneses creyeron que debían asestar un duro golpe a las fuerzas aliadas. Y después de eso, empezarían la negociación por la paz. Cuando el pueblo japonés se enteró del ataque a Pearl Harbor, la gente estaba exultante. Sin embargo, aquellos que estaban mal informados o los que conocían Estados Unidos en profundidad estaban extremadamente preocupados porque una potencia tan grande terminase derrotando a Japón. No tenemos tiempo de tener miedo. ¿Están listos para el desafío? Mis hombres lo están. ¿Y los suyos? También. Hay mucho movimiento en los astilleros. ¿Hay suficiente combustible? Tenemos el suficiente. ¿Y suficiente munición? Sí. Es hora de acabar con la amenaza de América para siempre. Tengo miedo de que hayamos despertado a la fiera. Roosevelt era un hombre de la Armada, así que el hecho de que este ataque fuese contra la Armada en Pearl Harbor quizá le indignó mucho más. Se indignó al ver lo que habían hecho los japoneses a Estados Unidos. Pasadas 24 horas del ataque, Roosevelt firma una declaración de guerra contra Japón. Él sabía muy bien que Pearl Harbor, por muy horrible que fuese, iba a resultarle muy útil, ya que convertiría a los aislacionistas en gente que quería participar en la guerra. Después de años de evitar conflictos, Estados Unidos se dirige a otra guerra. Ha empezado. Con la destrucción de la flota del Pacífico de Estados Unidos, Japón continúa su campaña de controlar Asia, atacando puntos clave por todo el Pacífico. Sin embargo, para conquistar toda Asia, necesita establecer en Filipinas una base de operaciones. El único problema es el territorio estadounidense. Horas después del bombardeo a Pearl Harbor, Japón lanza otro ataque a Estados Unidos en Filipinas. El único responsable de proteger el territorio estadounidense es el general Douglas MacArthur. MacArthur tenía un particular apego hacia Filipinas y se sentía responsable. Su primer día en la guerra fue completamente horrible. Las fuerzas aéreas de MacArthur aún estaban en la pista, paradas, cuando los aviones japoneses hicieron su aparición y destruyeron casi toda su base aérea. Los ataques japoneses no cesan. MacArthur y sus hombres están completamente abrumados. Los líderes americanos temen que si Toyo toma el control de Filipinas, los japoneses invadan las islas de todo el Pacífico, obteniendo recursos para atacar la costa oeste de Estados Unidos. Los ataques aéreos aumentan y las provisiones disminuyen. La única opción de MacArthur es retirarse. En Filipinas, MacArthur se ve abrumado por las tropas japonesas y debe retirarse. ¡Vámonos! Se debía controlar continuamente la situación. Está cambiando la batalla, tengo que tomar decisiones nuevas, tengo que ejecutar planes de contingencia. Llevad a los heridos ahí. Hay espacio para las provisiones a lo largo de la pared.
Habíamos formado oficiales profesionales y se suponía que éramos capaces de sobrellevar el estrés y las crisis y no romper y perder nuestra habilidad para pensar lógica y racionalmente. Teníamos que asegurarnos de ganar esa batalla. MacArthur instala cuarteles provisionales en un túnel enorme en la isla del Corregidor. Son habitaciones agrupadas en un agujero en el suelo. MacArthur sabe que él y sus hombres son la última fortaleza contra una completa toma japonesa del Pacífico. Al otro lado del mundo, Adolf Hitler observa a los japoneses atacar Estados Unidos y ve el bombardeo de Pearl Harbor como una oportunidad para liderar su propia cruzada. Desde 1939, el ejército alemán marcha por Europa, ocupando la mayoría del continente. En el transcurso de la guerra, el mito de que Hitler era un genio militar infalible empezó a cobrar vida. Mein Führer, me alegra que haya venido. ¿Cómo están? Doy una cena esta noche y espero que puedan acompañarnos. Tras romper su alianza con Joseph Stalin y lanzar un ataque masivo sobre Rusia, Hitler está seguro de que no existe una fuerza militar en el mundo que pueda con la suya. Ni siquiera Estados Unidos. En el segundo libro de Hitler, que escribió en 1928 pero que nunca se publicó, dejaba bastante claro que una vez que conquistara Europa, pasaría a América. Para los nazis, la guerra nunca terminaba, porque creían que una raza como la alemana solo podía permanecer vigorosa con un conflicto y guerra perpetua. Sin embargo, si Hitler va a establecer una supremacía mundial, sabe que tendrá que derrotar a su gran amenaza y un día capturar el precio de Occidente para su propio pueblo. El 11 de diciembre de 1941, 4 días después del bombardeo japonés en Pearl Harbor, Adolf Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Seguramente esa decisión fue muy desconcertante. Hitler siempre aprendió de las lecciones de la Primera Guerra Mundial, y una de ellas era apartar a Estados Unidos de la batalla. Fue algo que estuvo haciendo desde entonces, pero llegados a este punto estaba tan convencido de que era invencible, tan convencido de que no podía cometer errores, que era un maestro en estrategia militar, que fue en contra de las propias lecciones del pasado. La lucha de Hitler ha pasado a ser global, pero su última misión no tiene fronteras. La noción de Hitler de su propia misión quedó establecida. Se dio cuenta de que su futura misión era organizar el Reich alemán para que fuera capaz de enfrentarse al desafío de sus enemigos. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, Hitler traza su plan cuidadosamente para el futuro de la humanidad. Ahora se vuelve una realidad. Hitler envía a sus nazis a toda Alemania, Polonia y otros territorios ocupados para reunir grupos de gente que considera indeseables. Gitanos, homosexuales, gente con discapacidad y cualquiera de ascendencia judía. Hitler creía que había sido elegido por el destino para destruir a los judíos. Los nazis desplegaron una ola masiva de terror en las calles, haciendo redadas contra hombres judíos y pronto contra mujeres y niños. Daremos una solución total
al problema de los judíos. El programa está claro. Señala una separación total. ¡Una total segregación! Vamos. No solo significa la exclusión de los judíos del sistema económico alemán, sino mucho más. Nos enfrentaremos con la dura necesidad de erradicar a los judíos al inframundo. Igual que si extirpáramos a los criminales de nuestro país. Vamos a acabar con todos vosotros. Con fuego, con armas. El resultado será el certero y absoluto final de los judíos en Alemania. ¡Una aniquilación total! Hitler ordena que los prisioneros se agrupen en trenes. Para ser llevados a campos de concentración situados a kilómetros de la civilización. Llegaban continuamente trenes repletos de judíos. Hitler negó que sus tropas militares utilizasen trenes ni que las provisiones fueran en tren porque quería utilizar esos trenes para transportar judíos a los campos de concentración. Los campos de concentración de Hitler están organizados metódicamente en fábricas de matar. El método preferido de ejecución era el gas. Hitler había vivido en sus propias carnes el gas, pero no tiene reparos en usarlo. Hacia el final de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, vive bajo una enorme presión. Ningún presidente americano se había enfrentado antes al desafío de luchar en dos guerras al mismo tiempo. Roosevelt se vio enfrentándose con el crecimiento de Hitler en Europa y el de Japón en Asia. Están en posición. Muy bien. No dudaba que Estados Unidos derrotaría a Alemania y a Japón, pero que sería un largo recorrido y costaría una gran cantidad de dinero y de vidas. Con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Roosevelt da la bienvenida a un visitante a la Casa Blanca, el primer ministro británico Winston Churchill. Como Roosevelt tiene guerras en varios frentes. Una guerra de moral, ya que sus ciudades son continuamente bombardeadas por Alemania. Una guerra aérea, ya que Gran Bretaña contraataca con bombardeos. Y ahora, una guerra en el Pacífico, debido a que los territorios británicos están bajo amenaza japonesa. Creo que Churchill fue un gran primer ministro durante la guerra, porque persuadió a sus colegas de que la guerra se podía ganar, y persuadió a los británicos para que resistieran los malos tiempos. Persuadió a los americanos para afrontar juntos el esfuerzo de la guerra. Hizo creer a sus enemigos que lucharían hasta el amargo final. Debido a las fechas navideñas, los dos líderes quieren presentar un frente unido, dejando que el mundo sepa que los aliados son más fuertes que nunca. Sin embargo, entre bambalinas, tienen visiones distintas
sobre cómo derrotar a los poderes del eje y acabar con la guerra. Toyo ha tomado Hong Kong. Ambos líderes han sufrido el ataque de Japón en el Pacífico. Ahora sí existe la posibilidad de que el mundo quede dominado por Hitler y los poderes del eje. De vuelta en Filipinas, la batalla continúa a medida que Japón toma el control del Pacífico. Después de 3 meses consecutivos de lucha continuada, los japoneses cercan el búnker del general Douglas MacArthur. La situación es insostenible. Tenemos que salir. La línea de provisiones es absolutamente importante. General. Sí. Es el comandante. Dámelo. Lo último que quiere MacArthur es ceder la isla americana. Sí. Es muy importante que obtengamos refuerzos. Sí, bueno, estamos bajo asedio. Necesito confirmación. ¿Están todos bien? Para defender Filipinas, está preparado para morir. En Washington, Roosevelt tiene que actuar con rapidez. Sabe que perder a su mejor general sería un golpe desmoralizador para el ejército de Estados Unidos, en una increíble victoria moral que solo dotaría de más poder a Japón. ¿Cuándo podemos enviar refuerzos a MacArthur? No podemos enviar refuerzos a MacArthur. ¿Cuánto más puede aguantar? No tenemos provisiones y... ¿Dónde están nuestras fuerzas navales en este momento? En la península de Balangan. ¿Cuándo podremos enviar refuerzos? No podrá esperar lo suficiente. ¿Cuándo? En una semana. ¡Saca a MacArthur de ahí! Se niega a irse, señor. Dile que no es una petición, es una maldita orden. Sí, señor. Lo último que quiere MacArthur es abandonar a sus hombres. MacArthur era militar, un hombre al que le encantaba el ejército. Y una de las cosas que no debes hacer nunca es retirarte y abandonar a tus soldados. Pero su jefe supremo se lo había ordenado. Contra su voluntad, MacArthur se retira al territorio seguro de Australia. Y en cuanto se va, sus peores miedos se hacen realidad. El ejército japonés ataca a los americanos. Y finalmente se hace con Filipinas. Es una gran victoria moral para Toyo y para Japón. Al mismo tiempo que Japón conquista el Pacífico, a 9.500 kilómetros, las fuerzas alemanas ejercen presión sobre Rusia. Hitler envía a 1 millón de hombres a la frontera. Sabe que si puede conquistar la Unión Soviética, los poderes del eje controlarán toda Europa y Asia. Y gobernarán el 30% del mundo. El 2 de octubre Hitler lanza un ataque para hacerse con la capital de Joseph Stalin, Moscú. La lucha es brutal y ambas partes sufren grandes pérdidas. En poco más de una semana, Alemania captura a más de 500.000 de soldados soviéticos. Para Joseph Stalin, nada puede parar a Hitler de obtener la victoria. Pero justo cuando está a punto de tomar la capital, llega lo que más teme: el invierno ruso. Hitler pensaba que podría tomar Moscú antes del invierno. Sin embargo, el invierno llegó y el ejército alemán no estaba preparado. Tropas siberianas, que sí lo estaban, avanzaron hacia el oeste e hicieron picadillo a la división Panzer de Hitler.
Alemania no cuenta con ropa ni armas diseñadas para soportar el frío de Rusia. Y no pasa mucho tiempo hasta que las tropas alemanas quedan completamente anuladas. Por primera vez, los nazis de Hitler han sido derrotados. Estados Unidos y las fuerzas aliadas han sufrido pérdidas devastadoras por todo el Pacífico a manos de los japoneses. La inteligencia americana trabaja con vehemencia para encontrar cualquier ventaja que les ayude a cambiar el curso. En mayo de 1942, la Armada de Estados Unidos le da a Roosevelt la oportunidad que estaba esperando. ¿Qué ocurre? Tenemos el código. Midway. ¿Estás seguro? Muy seguro. Avisa a la flota. Los mensajes cifrados contienen detalles del siguiente ataque que Japón tiene planeado. Las islas Midway, situadas a mitad de camino entre Asia y Estados Unidos. En Midway se encuentra un aeródromo americano crucial. Si los japoneses toman Midway, tendrán el control de todo el Pacífico. Y lo que es peor, el temor de América de que se apropiarán de un punto de lanzamiento para atacar Estados Unidos. Después del bombardeo a Pearl Harbor, a Estados Unidos solo le quedan 3 portaaviones en el Pacífico. Pero Roosevelt sabe que esta es su oportunidad para agotar su último cartucho contra Japón. Por tanto, manda los 3 portaaviones que le quedan a Midway y espera tender una emboscada a la flota japonesa. Que Dios esté con nosotros. El 4 de junio de 1942, la flota estadounidense se posiciona discretamente alrededor de Midway. Y cuando la armada japonesa asoma por el horizonte, los americanos lanzan su ataque. ¿Sí? Hay 4 portaaviones destruidos. Creía que solo teníamos 3. 4 portaaviones japoneses. Ya. Infórmenos enseguida de todo lo que ocurra. En tan solo 6 minutos, 4 de los mismos portaaviones japoneses usados en el ataque de Pearl Harbor son destruidos. Y más de 3.000 soldados japoneses aniquilados. En la crítica batalla de Midway, Estados Unidos frenó la expansión de Japón. Japón tenía que seguir ganando, y si no seguía ganando, tendrían que contraatacar. El hecho de que la mayoría del imperio japonés en el Pacífico estuviera en el mar significó que podía ser derrotado relativamente rápido. Estados Unidos protagoniza la primera gran derrota de Japón en la guerra.
judíos. Para el primer ministro japonés Hideki Toyo, la pérdida de Midway es un fracaso humillante. Después de la batalla de Midway, la Armada japonesa perdió por completo su aliciente en la guerra contra Estados Unidos. Debido a esto, a Japón no le quedó más remedio que empezar a negociar la paz con Estados Unidos. No hable de esto con nadie. Mientras tanto, en Europa, Hitler le da la vuelta a su derrota en Moscú contra Joseph Stalin. Con más de 1 millón de hombres desaparecidos en ambos bandos, la batalla entre las potencias del Eje y la Unión Soviética continúa. Stalin y Hitler estaban comprometidos en esta batalla, que era tanto de ego como de estrategia militar. Luchaban como una tarántula y un escorpión en una botella, y luchaban por encima de los cadáveres de sus propias tropas. Hitler está herido en su orgullo. Después de fracasar en la toma de Moscú, Hitler releva el mando a su ego y envía a millones de soldados a converger en una ciudad industrial tan importante para Joseph Stalin, que hasta lleva su nombre, Stalingrado. Hitler se lo tomó como una batalla personal contra Stalin, así que virtió recursos sobre Stalingrado, actualmente Volgogrado, simplemente por el hecho de que llevaba el nombre de Stalin. A medida que los hombres de Hitler convergen en Stalingrado, se encuentran cara a cara con el ejército rojo de Stalin. Hitler está convencido de que si puede tomar Stalingrado, estará un paso más adelante de dominar el mundo. La verdad, fue maravilloso. Me encantó la explosión. Una vez iba paseando con mi perro y me dio una patada en las piernas a la altura de las pantorrillas. Me caí al suelo así. Fue... Señoritas, siéntense. Por favor. Los rusos han frenado su avance. Hemos perdido la 14ª y la 22ª División Panzer. Deje que me explique. ¡Ya basta! Podría haber enviado a su 6º ejército para efectuar una táctica de retirada desde Stalingrado. Sin embargo, Hitler tenía una visión mesiánica de sí mismo. Nunca permitiría la retirada. No se pueden entender las acciones de Hitler en la Segunda Guerra Mundial sin entender las lecciones que aprendió en la Primera. Una de las lecciones más críticas fue el no rendirse nunca. Estaba tan traumatizado por la rendición alemana de la Primera Guerra Mundial que estaba decidido, bajo cualquier circunstancia, a no rendirse nunca. Para Stalin, la ciudad que lleva su nombre no tiene precio. ¿Qué quiere que hagamos? Y sacrificará lo que sea para defenderla. No habrá deserciones. Todos los soldados deben luchar. Luchar hasta la muerte. Ciego a toda lógica, Hitler envía más tropas a una muerte casi segura. Un soldado alemán muere cada 10 segundos. El ejército alemán envía a más tropas que estaban seguras a un último ataque desesperado y a un esfuerzo final de acabar con el ejército rojo. La batalla de Stalingrado se convierte en un punto de inflexión clave en la guerra. Para Alemania fue un revés militar de enormes proporciones. Por tanto,
momento. Juntos debemos celebrar en el sol y la luz de nuestro... El 2 de febrero de 1943, Hitler se prepara para el 10º aniversario de la fundación del Tercer Reich. En un solo... Mein Führer. ¿Qué ocurre? Noticias del Sexto Ejército. Lo han destruido. ¿Destruido? ¿Cómo es posible? Mein Führer, se han rendido. Rendido. 250.000 de hombres, un ejército entero del Reich, ¿se ha rendido? Los hijos de la patria han traicionado a su raza. Sus nombres son una maldición para la nación, para sus madres, para sus hijos, para sus hermanos y hermanas. La mancha en su pureza es más oscura que la sangre. No quiero oír nada más sobre esto. Llevadlos a campos de concentración para que mueran. Los dioses de la guerra nos han abandonado. Todo lo que queda del ejército alemán se tambalea. Y el hombre que parecía ir en buen camino para dominar el mundo, ahora debe observar la aclamada victoria de su enemigo. Por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de una última derrota. El presidente Roosevelt empieza a temer que si Joseph Stalin vence a Adolf Hitler él solo, conquistará Europa él solo y se reemplazará un tirano por otro. Los líderes aliados difieren en cuál es la mejor estrategia para vencer a Alemania. Churchill, poseído por el desastre de Galípoli, se niega a sacrificar a un gran número de tropas aliadas. En su lugar, propone ataques periféricos que erosionen Alemania. Mientras, Roosevelt, como testigo del anterior triunfo de América en la Primera Guerra Mundial, quiere atacar a Alemania de frente, a través de Francia. Finalmente, los aliados concuerdan en que Sicilia sea el punto de entrada a Europa. El 10 de julio de 1943 comienzan a llegar a la isla. El momento que los aliados habían estado esperando, por fin ha llegado. Más de 160.000 tropas británicas, canadienses y americanas irrumpen en Sicilia, en el primer ataque de los aliados en Europa desde la derrota en Dunkerque. Al frente del ejército americano está un hombre que ha estado esperando 25 años a que llegara este momento. El teniente general George S. Patton. Patton se hizo un nombre en la Primera Guerra Mundial, donde estaba al mando de la primera brigada de tanques americanos. Desde entonces, Patton ha convertido los cuerpos de tanques de Estados Unidos, formados por tan solo unos pocos vehículos armados, en una división del ejército de más de 88.000 tanques. Una vez en Sicilia, los aliados trazan un plan para tomar la capital, Palermo. A cargo está el comandante británico, Bernard Montgomery. ¿Quería algo? Mañana trasladaremos al 8º Ejército Británico a Messina. Estamos listos. Está decidido que los americanos se queden en la retaguardia y esperen instrucciones.
Eso es todo. Patton y Montgomery eran dos figuras muy contrastadas. Montgomery era extremadamente cauto, muy cuidadoso. A Patton le gustaba correr riesgos. Era muy impulsivo y Montgomery le parecía muy lento. Patton pensaba que él podía hacerlo mejor. El plan de Montgomery es que los británicos avancen por toda la costa este de la isla y que los americanos tengan un papel secundario. Sin embargo, Patton lo toma como un insulto hacia las fuerzas estadounidenses y empieza a trazar un plan él mismo. Patton y Montgomery no se llevaban nada bien. A Montgomery no le gustaban las tácticas de cowboy de Patton y este pensaba que Montgomery era un imbécil pomposo que no era capaz de ejercer de líder. Patton acudió al oficial superior de Montgomery y le dijo: escuche, tenemos que tomar Palermo y tenemos que hacerlo ahora. Tengo hombres, estoy listo para ir. Patton en estado puro, algo atrevido y un poco insubordinado. Patton obtiene la aprobación de su misión y empieza a movilizar su ataque en Palermo. Ponme con Patton. ¿Sí? Quería repetirle que se le ha ordenado estar en la retaguardia y no ir a Palermo bajo ningún concepto. El 18 de julio de 1943, Patton y sus fuerzas asaltan Palermo. Venciendo al enemigo y tomando la ciudad en tan solo 72 horas. Ahora con Sicilia bajo su control, los aliados están listos para lanzar un ataque masivo a los poderes del eje y enfrentarse a la combinación de la fuerza de los nazis de Hitler y a los perturbadores soldados de Mussolini. El 3 de septiembre de 1943, los ejércitos aliados se adentran en territorio italiano, luchando contra miles de soldados del eje. A medida que los aliados avanzan por Italia, sufren valiosas pérdidas. Patton sabe que necesita a todos los hombres que pueda en el campo de batalla. Soldado. ¿Por qué estás aquí? A mi parecer estás en forma. Me parece que eres capaz de luchar. Mírame, hijo. Quizá te disparen y te maten. Pero vas a luchar. Por favor, no me mande al frente. ¡Cobarde! Las noticias sobre el incidente se hacen públicas. Una vez que se publicó la historia, el público se enfureció y sentenciaron a Roosevelt. Aunque se dio cuenta de que Patton era uno de sus mejores generales, tenía que castigarlo de alguna forma. Roosevelt no tiene otra opción que sacar a Patton del servicio activo. A medida que los aliados toman Italia ciudad por ciudad, Mussolini solo puede observar cómo su amado imperio empieza a caer. Antes de perder su poder,
Mussolini es convocado a una reunión de emergencia con su mayor aliado. Puede que Mussolini haya llegado antes al poder, pero las tornas han cambiado. Lo que nos estáis haciendo ahora es que nos estáis causando muchos problemas. Creíamos que erais un aliado útil. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta relación? Alemania os ha dado todo. Os hemos dado lo que habéis necesitado. Os hemos dado artillería cuando la habéis necesitado. Os hemos dado hombres, tiempo, sangre. Y ahora vienes y me dices que no. Hemos perdido tanto tiempo discutiendo sobre vuestras descabelladas sugerencias que tengo que continuar esta guerra. ¡Vais a parar! Hubo un punto clave en la relación de Hitler y Mussolini. Primero, Hitler vio a Mussolini como un ejemplo. El siguiente paso era acabar la guerra. Cuando Mussolini entró, resultó un fiasco. Los italianos se convirtieron en militares de segunda clase. Hitler empezó a ver a los italianos como débiles. Una unión débil del eje. Mussolini es enviado a Roma con instrucciones de no rendirse. Pero menos de 2 meses después, Italia se rinde a los aliados. La potencia mayor del eje ha caído. Adolf Hitler ha observado cómo el hombre que una vez idealizó cae en desgracia. Y sabe que los aliados irán ahora a por él. En el próximo episodio de Un Mundo en Guerra, a medida que la lucha avanza, Churchill y Roosevelt aceptan a un aliado improbable. Necesitamos ganar esta guerra. Tiene que ayudarme. El general MacArthur vuelve heroicamente a Filipinas. En Europa, los aliados dirigen la invasión más ambiciosa de la historia militar. Charles de Gaulle inspira a una nación. Mussolini y Hitler observan cómo caen sus poderosos imperios. Mentira. Es la hora. Y una nueva máquina de matar es liberada.